¿Dónde estamos? Y Argentina. En la plaza del Congreso, ahí está Moreno, Plaza Moreno, no sé qué. Hemos llegado al Congreso. Estamos justo alojados al lado. Está chula esta zona. El obelisco está a 1 kilómetro por ahí. Estamos en la plaza con el Congreso y haciendo vida cotidiana. Estamos comprando la comida de hoy y de mañana. Para pagar. Venimos de hacer la compra. Está cara la compra aquí. Bueno, hemos comprado por 14 euros 4 churrasquitos, churrascazos gordos, una pechuga y 4 alitas, o sea que está bien. Aquí tenemos un pensador, parecido al de Rodin, y ahí toda la plaza, en el Congreso. Bueno, sacamos. Chicos, somos ricos. Acabamos de sacar dinero en Argentina. Y Pues esto, somos ricos. esto son 200 euros. Todo esto. Muy fuerte. Aquí sale mejor sacar dinero por Western Union o por alguna cosa de estas. Y el cambio sale bien, y pagar en efectivo, que siempre te descuentan un poco o te quitas muchas veces pago de comisiones de tarjeta. Sí, pero enseña de cuánto. ¿Pero dónde metemos esto? ¿De cuánto es cada billete? De 1000. 1000 pesos, que es equivale a 90 céntimos. Con lo cual llevamos 200 billetes, ¿no? Más o menos. Una barbaridad. Pues eso. En fin, Necesitamos una saca. no sé dónde lo vamos a guardar. Bueno, y como ven, estos caminitos es un área de La Boca, del barrio de La Boca, un clásico. Aquí al lado está la Bombonera y claro, todo es Maradona, todo es, bueno, Messi, todo es Boca, pero lo que importa de este barrio es todo el colorido, pintado todas las casas, porque es una zona de artistas, hay un montón de artistas, de pequeños patios donde toda la artesanía se vende y bueno, todo también para turistas un poco. Pero la verdad que está lindo, está muy guapo este sitio. También típico de tango. Hay varios sitios donde se baila tango, por aquí ponen la música, pero un poco turístico, demasiado turístico quizás. Mire.
saliendo de Caminito en el barrio de Boca y estamos llegando a uno de los sitios que hay que ir cuando estás en el barrio de Boca. El barrio de Boca es famoso por Caminito, el tango y el fútbol. Por Diego Armando Maradona. Y estamos llegando a la Bombonera. Y aquí estamos en la mítica Bombonera, cancha de Boca Juniors, cancha donde creció, donde se forjó la leyenda de Maradona. Bueno, como veis aquí cuenta un poco el origen de Boca. El origen de Boca es de trabajadores, de gente más llana, más del pueblo. Y River lo llaman los millonarios, porque es un poquito zona más rica. Y aquí lo ponen, lo dibujan. Esto es historia también de fútbol, pero historia que ha traspasado el fútbol. Es historia de Argentina esto. Acabamos de llegar al barrio chino. Esa es la puerta mítica, la puerta clásica del barrio chino de Buenos Aires. Y esta zona también es muy turística. Hay muchos bares, restaurantes, tiendas, todo tipo oriental. Punto también neurálgico de turismo y de la economía de aquí. Bares, restaurantes y comercios chinos, comercios orientales. Aquí viene mucha gente de toda la calle con estilo oriental, aquí dando un paseo. Creo que aquí vienen coches. La verdad que un poco de decepción. No tiene mucho. Son todos locales comerciales locales para comer y poco más, no hay mucho más. Pero son calles muy cortitas. Domingo Perón, el peronismo. Antes de llegar la dictadura con Videla y todos y sus secuaces y compañía, gobernaba Perón, el peronismo, con Eva Perón también. Estamos en la avenida Colón, es esta, ¿no? Sí, esta es la avenida Colón. Y este es el Ministerio de Defensa, el edificio Libertador. Bueno, y aquí llegamos a la Casa Rosada, donde está ahora gobernando Milei, que ha entrado hace poco, bueno, no hace tan poco, y está alborotando un poco la cosa. Pero no, que se deja ver el tío. Y nada, aquí es la Casa Rosada. Al lado de la Casa Rosada, Plaza de Mayo. Aquí se reunían las madres, los desaparecidos por la dictadura de Videla. Y esta zona es una zona importante de la ciudad, como veis es bastante pudiente económicamente. Grandes edificios, mira qué vista tienes para allá.
que va al obelisco. Y por ahí vamos hacia casa, vamos hacia la Plaza Mariano Moreno y hacia el Congreso. Madres de Plaza de Mayo. Hay una asociación que se llama Las Madres de la Plaza de Mayo, que todavía sigue reivindicando la desaparición de sus hijos, de sus familiares. Pues aquí seguimos en la Plaza de Mayo y se llama Plaza de Mayo en conmemoración de la revolución, de la emancipación, del comienzo de la emancipación de esta zona, de Argentina y de Buenos Aires, de la zona de La Plata, que se firmó el 9 de julio, la independencia el 9 de julio de 1816, en ese cabildo de ahí. Aquí, antes de llamarse Plaza de Mayo, era como la Plaza Mayor donde se hacía la vida, desde 1580 que se hizo, era donde se hacía todo el meollo de la vida de Buenos Aires. Por eso, cuando se hizo la emancipación, cuando empezó todo el proceso, la Revolución de Mayo, pues se hizo aquí el obelisco, el mini obelisco y ya todo lo que hay, porque estamos rodeados del cabildo, de ministerios y de la catedral. Creo que es catedral, ¿no? Sí. Que es donde vamos ahora mismo a pasar. En esa catedral era Está donde... enterrado... donde el Papa Francisco hacía sus misas. Sí, Antes de ser y nos Papa. acaban de decir que hay alguien enterrado, pero no me he enterado muy bien. Vale, pues vamos a mirarlo. Sí. A ver quién estaba aquí enterrado. Los restos la del Catedral capitán de San general. Martín. Aquí están los restos del capitán general José de San Martín. ¿Ves? Este de San Martín, es No verdad, iba porque mal se encaminada. llama la iglesia de San Martín o la catedral de San Martín. En el cabildo. Del Cabildo de Buenos Aires, viendo un poquito de la historia. Aquí estaban no solo los organizadores, sino que estaba también la penitenciaría, una especie de cárcel. Y nos encontramos con ciertos callejeros. Siempre rock. Estamos encontrando un montón de gente aquí que escucha rock. Estamos en la avenida Corrientes, que desemboca en el obelisco. Efectivamente. Íbamos a coger la avenida 9 de Julio, que la vamos a coger ahí delante ahora, pero al final hemos ido por la Florida, que es una zona peatonal, comercial, donde hemos conocido a una chica de Chile así muy raramente y
Y ahora vamos al obelisco. Estamos, como ha dicho Vanessa, en Corrientes. Y ahora vamos a llegar a la calle más grande de Latinoamérica y posiblemente del mundo, que es la avenida 9 de Julio, que es anchísima y súper larga, que es donde está el obelisco. Vamos a intentar hacernos una foto porque esto es una poco locura. Y estamos en el puente de la Facultad de Derecho, eso debe ser la facultad. Está bonita, la verdad. Hay unos edificios aquí impresionantes. Está en la calle Rafael Alcorta o algo así. Vamos a cruzar para ir al museo. Y nada, esta zona, como veis, es zona de alto standing. Vamos al Museo de Arte, ¿no? El Museo Nacional de Bellas Artes. Ya estamos. Está el beso de Rodin aquí. No me lo creo. Que tenemos aquí el beso de Auguste Rodin. No me lo esperaba, pero una pasada. Ayer nos recomendaron venir sí o sí. Rodin rompe un poco con el clasicismo y hace no solo que parecen que las esculturas están como inacabadas, sino que le da unas formas especiales, unas formas diferentes a la anatomía clásica. Y le da mucho movimiento, Como veis, hay cosas importantes en esta galería. Tenemos a Goya, algunos caprichos. He llegado aquí y digo, si parece Goya, claro, lo leo, porque es de Goya. Qué bueno. Jesús en el huerto de los olivos del Greco. Que se ve, desde lejos se veían ya las figuras estilizadas, los colores clásicos del Greco. Aquí estamos. Hoy nos toca, mientras esperamos, a hacer unas cosas de médicos. Nos hemos acercado a Palermo Soho y luego vamos a ir a Palermo Hollywood, al barrio de Palermo, viejo Palermo. Y estamos en esta zona que es un clásico de graffiti. Está súper bonito. Miles de colores y están pintando, siguen haciéndolo, ahí están haciendo otro graffiti. Homenaje a Jorge Luis Borges. Está
explicando él en realidad el está muy atado mural. a este tipo de las raíces, por eso justamente se llama raíz de barrio, estos Es murales. mural de Porque él Cortu. trata de mostrar como esa... Está explicando un poco ganas de quién es pertenencia el Cortu también, ¿no? este. A los barrios. Y además estos chicos en general eran los que venían, lo que yo Y les contaba. ese chico es un clásico. Porque en ese momento él trata de retratar. Es un clásico de este artista, los pinta así. Bueno, vamos, sí, bueno, vamos. Bueno, vamos a mirar este mural. Otra calle de murales. Por fin vamos a probar unos alfajores que son míticos aquí en Argentina. Nos lo ha dicho varias personas ya. Unos alfajores que se comían de pequeños aquí Capitán y del que espacio. se llaman Capitán del Espacio. Dicen que son los mejores. Mucha gente nos lo ha dicho. Así que nada, vamos a ver. ¿Qué tal? Muy dulces. Están buenos. Voy a ellos yo también. Parece que están ricos. ¿Sí están ricos? Parecen a los fosquitos. A los fosquitos de España. Pero bueno, aquí es que todos los días comemos un alfajor. O dos. Están muy ricos. ¡Hala! Sigamos. Vamos por el Soho y nos dirigimos hacia Hollywood, Palermo, Hollywood. Hacia allá. Por toda la zona de grafitis, toda la calle de bares, restaurantes, de salir por la noche. Bueno, pues ya después de no sé cuántos médicos ya salimos del hospital. Salimos de, por lo menos, alguien especialista en esto, en infecciones y este tipo de problemas, y ha descartado totalmente leishmaniosis, a no ser que se hicieran más llagas y más cosas. Ha descartado completamente. Ha dicho que es una araña, una pedazo de araña que me está enseñando, que me debió picar por la noche y me envenenó. Por eso se ha necrosado todo lo que se necrosó, pero ahora está muy bien, la vista está perfecta. La herida está requete bien. Así que Cerramos capítulo de araña y de leishmaniosis y de todo. Qué menudo rollo. Ya llevamos mucho tiempo. Hala, descansar. chao.